la idea surgió en el 2009 y ese año hubo un movimiento de lucha muy fuerte en contra de una reforma universitaria. Entre los puntos pues había esa obsesión de la evaluación, que también se conoce aquí en México. Y entonces en el marco de ese movimiento con los estudiantes decidimos hacer un seminario, bueno, no ponernos en huelga, sino una huelga activa, y empezamos a hacer un seminario alternativo y revertimos la cosa. Entonces le pusimos como título Evaluar al capitalismo. O sea, no evaluar nada más a los evaluadores, que sí es pues una reacción lógica, ¿no? Porque nos quieren evaluar de todo, de la producción de cada académico en ese caso. Pero ¿quién evalúa? Los que evalúan nunca se evalúan. Y en realidad la idea que surgió ahí es que pues en realidad eso es una dimensión, un aspecto de la evolución actual del sistema capitalista, pues porque la evaluación es siempre medir de manera cuantitativa la productividad finalmente, ¿no? Entonces eso es una norma fundamental del sistema capitalista. Entonces la idea surgió ahí de dedicar el seminario colectivo a evaluar el capitalismo, ¿no? Y entonces ahí surgió una primera, como un esbozo del libro, pues ahí en ese marco de lucha, digamos, ¿no? Eso fue en San Cristóbal. No, eso en París, eso es porque enseño también en París. Entonces eso fue en París en 2009 y pues luego también es que aquí justamente en San Cristóbal de las Casas pues participo en los seminarios de la Universidad de la Tierra. Y bueno, el primer núcleo del libro pues creció a partir gracias a todo lo que se va discutiendo y aprendiendo en los seminarios de la Universidad de la Tierra aquí en San Cristóbal. Entonces tiene sus dos raíces, ¿no? Una en Francia y la otra aquí en Chiapas. Y la idea principal era esta voluntad de reabrir el futuro, o sea, de reabrir la cuestión del futuro, de un futuro más allá del sistema capitalista, ¿no? Porque muchos nos podemos decir críticos del sistema capitalista o incluso anticapitalista, pero sí, muchas veces bueno, sí, muchas veces, o sea, nos quedamos en la parte de crítica de la realidad existente actual, que es parte de las dinámicas del sistema capitalista, pero siempre nos falta dar un paso más, que es pues ver qué podría haber, cómo podría organizarse la sociedad, cómo podría ser el mundo en un sistema ya liberado de la opresión capitalista, ¿no? Entonces es esa mirada a futuro, pero no un futuro abstracto, ideal, sino una posibilidad real de organización de la vida colectiva, que me parece fundamental para dar sentido a las luchas actuales, presentes, y a las críticas que hoy se pueden hacer del sistema capitalista. Entonces, reabrir el futuro es como pues, autorizarnos, darnos la posibilidad de recrear un imaginario alternativo, ¿no? Que es lo que nos puede mover realmente con la esperanza de poder crear otra realidad colectiva. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Eso sería la primera pregunta. Bueno, si escuchamos los medios y el discurso dominante, pues nos dicen, bueno, en la mayoría de los países hoy, pues vivimos en una democracia y entonces, bueno, estamos felices y eso nos hace pensar que estamos mucho mejor que otros países que sí tienen regímenes dictatoriales, digamos. Pero yo creo que no, hay que nombrar las cosas de otra manera. Vivimos en un sistema capitalista y son las normas, las lógicas de ese sistema, que no es solamente un hecho económico, sino un sistema de vida, una sociedad que podríamos llamar sociedad de la mercancía, y son esas lógicas las que se imponen, ¿no? Entonces ese mundo promete, se sostiene prometiendo a la gente pues desarrollo, progreso, si es que creemos todavía en eso, bienestar material, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ¿en qué nos encontramos? Pues en un mundo dominado por el dinero, por la búsqueda de ganancia económica y por una especie de lógica frenética de producir, pero ¿producir para qué? ¿Producir para responder las necesidades humanas? No, producir para generar ganancias para las
empresas y en particular las grandes empresas transnacionales. Eso es el motor real y eso genera esa necesidad de producir cada vez más para sostener las lógicas del capitalismo. Entonces es un productivismo por la ganancia y eso nos lleva yo creo a un triple desastre, ¿no? Es un desastre ecológico, un desastre social, un desastre humano y subjetivo, ¿no? Ecológico, yo creo que es evidente, se habla mucho de esto, pero a pesar de hablarlo mucho, yo creo que las dimensiones reales de lo que implica no solo la contaminación, que es muy grave, pero el cambio climático global, eso es algo que a pesar de hablarse mucho, yo creo que no se logra dimensionar, ¿no? O sea, nos hacen creer que se va a limitar el aumento de las temperaturas a 2 grados en promedio y eso pues casi se ve que es imposible. Entonces más bien estamos en una trayectoria de un aumento de 4 grados centígrados y eso es enorme, eso tiene consecuencias, bueno, que no vamos a detallar, pero que son realmente dramáticas. Entonces, bueno, es un desastre ecológico, eso es más que evidente. Es un desastre social porque hay un aumento de la desigualdad social tremenda, hay un aumento de las formas de explotación terribles en el trabajo, una destrucción de los vínculos sociales, pues que crea situaciones como las que conocemos muy bien en México. Y también es muy importante hablar de esa dimensión que es un desastre humano y hasta subjetivo, ¿no? Yo creo que lo que se vive son depresiones, o sea, no ha existido una sociedad en la historia de la humanidad que haya provocado un tal grado de estrés y de depresión. Y más que eso, como una sensación de vacío que mucha gente puede sentir y que lleva a actitudes absurdas o monstruosas como pues el hecho de matar gente nada más para sentir que uno existe, ¿no? O que incluso va a pasar en la televisión y eso le va a dar la sensación por primera vez de que exista, ¿no? O sea, ese hoyo en el corazón del sentimiento de existencia que es algo que provoca las dinámicas sociales actuales, ¿no? Entonces eso es algo terrible que provoca pues realmente un desastre. Permean en todos los aspectos de la vida, por eso se puede hablar de ese devenir mercancía del mundo, o sea, todo se vuelve mercancía, o en sentido literal de que todo se tiene que vender, porque pues eso es lo que permite generar ganancias y eso es el corazón mismo del sistema capitalista, pero también eso permea en todos los aspectos de la vida, incluso en los campos, los ámbitos no realmente mercantiles, por ejemplo la universidad. Incluso si estamos en una universidad pública, pues no estamos vendiendo nada, pero se terminan imponiendo las mismas lógicas y precisamente esa cuestión de la evaluación no es algo anecdótico, es algo fundamental que traspasa en los ámbitos no comerciales las lógicas que son exactamente las mismas que las de las empresas y de la lógica productivista que busca pues siempre mejorar la rentabilidad, la productividad, la eficiencia, etcétera, pero en términos cuantitativos. O sea, por ejemplo, te van a evaluar cuántos artículos publicaste, en qué tipo de revista, pero nunca se preguntan si el artículo es realmente interesante. O sea, bueno, se supone que sí porque ha sido publicado, pero quién sabe. Entonces es una lógica que es parte de ese devenir mercancía. Se va a medir todo en términos cuantitativos como si fueran mercancía, incluso cuando no lo son. Y eso permea en todos los aspectos de la vida. Incluso otra cosa es que hay todo ese proceso de considerar a la gente como una especie de considerarse a sí mismo como una empresa. O sea, yo soy una empresa. O sea, se logra hacer pensar a la gente que nada más tiene que vender su fuerza de trabajo, que es una empresa y que se tiene que manejar como una empresa. Entonces eso hasta la manera de pensar, de sentir su propia subjetividad está totalmente conformada por esas lógicas que son las de la producción, de la economía. La mayoría de lecturas a las que me he acercado últimamente pintan un panorama muy oscuro. Parece imposible el tan anunciado fin del capitalismo. El capitalismo, ese sistema humanicida, como lo describes en el capítulo 1,
parece invencible. En tu libro, sin embargo, emergen ideas clave para soportar el pesimismo, puesto que se apoyan en una experiencia viva, en este caso el zapatismo, la autonomía, un mundo donde quepan los muchos mundos y que ciertos autores dominantes en el pensamiento europeo suelen ignorar, incluso hasta criticar. Estaba yo pensando en uno muy popular que es Zizek, que todo el tiempo está remitiendo contra estas experiencias. Dice: ¿puedes comentarnos más acerca de esto? ¿Cómo la autonomía, la sociedad del buen vivir y la multiplicidad de mundos son formas vivas de experiencias que están al margen de capital y su epistemología disciplinaria? Bueno, retomo un poco lo que dices al Sí. principio. Pues efectivamente el panorama actual es muy oscuro, o sea, eso es evidente. Y yo diría que o sea, lo más probable es el desastre completo, ¿no? Pero yo creo que sí hay todavía un pequeño espacio para la esperanza y entonces le tenemos que apostar a esto. Bueno, y eso implica también moverse, implicarse y no seguir pasivos, ¿no? La otra cuestión es que sí, el sistema capitalista parece todopoderoso, ¿no? Como, pues sí, domina actualmente, son las lógicas dominantes y se imponen y nos dominan y nos aplastan, siguen destruyendo, como se estaba diciendo. Pero por otro lado, eh, también tiene sus fragilidades. Entonces el sistema es muy fuerte, pero también tiene sus debilidades, sus fragilidades que quizás hay que ubicarlas bien. Bueno, son las crisis. Y en 2008-2009 pasamos una crisis muy grave que lograron controlar, pero que estuvo a punto de provocar un colapso mucho mayor. Y otra fragilidad es que todo el sistema mundial actual se sostiene por la expansión del crédito. O sea, todos los estados, los particulares, las empresas, todos viven en base al endeudamiento. Y entonces eso implica toda una construcción extremadamente compleja y inconcebible para nosotros, pero que también tiene sus fragilidades. Eso se puede caer de un momento para otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si... Y además se ve que cada vez que hay una crisis, la manera de solucionarla es con más deudas, ¿no? Más crédito, más deudas. Entonces es una cosa ahí que sí que provoca fragilidad muy grande, ¿no? Y también se ve que el capitalismo no logra, o sea, necesita crecimiento, porque necesita que haya cada vez más inversión como condición de la ganancia, ¿no? Y se ve que no logra el sistema actualmente generar el crecimiento que necesita para que las masas considerables de capitales que van creciendo cada vez más encuentren salida y inversión y posibilidad de nuevas ganancias, ¿no? Y bueno, hay los límites ecológicos, entonces o sea, se ve que las condiciones de reproducción del sistema capitalista son cada vez más difíciles de mantener, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso hay esa posibilidad racional de considerar que no es un sistema tan absolutamente todopoderoso como parece, ¿no? Y bueno, y además la otra razón de tener ese mínimo de esperanza es que, bueno, como historiadores sabemos que ningún sistema histórico ha sido eterno. Entonces no hay razón para pensar que el sistema capitalista actual pueda hacerlo, ¿no? A pesar de todas las apariencias. Pero en el caso del capitalismo hay una cuestión más, es que efectivamente, como es un sistema humanicida, ecocida, se ve que si siguen sus lógicas, lo que provoca es cada vez más destrucción. Entonces, realmente hay y muchos autores lo han dicho, hay una posibilidad de llegar a destruir las condiciones de la vida humana en el planeta. Entonces, una forma en que el capitalismo podría llegar a terminar, como todos los demás sistemas históricos, es provocando la destrucción completa de la humanidad. Y eso evidentemente no es una perspectiva muy optimista, pero sí es una posibilidad. Entonces realmente la cuestión es saber si el capitalismo va a llegar a ese punto o si vamos a lograr deshacernos de él antes de esto, ¿no? Y entonces por eso yo creo que sí las razones de esperanzas no son solamente a futuro.
O sea, el libro habla de ese movimiento, ese proceso de reabrir el futuro, pero para hacerlo nos tenemos que apoyar en cosas reales y presentes. Y ahí están lo que yo llamo los espacios liberados, que son espacios donde, gracias a las luchas de la gente, se empiezan a crear otros mundos que ya surgen, ya empiezan a existir. Y pues entre esos espacios liberados, bueno, hay muchos en todas partes del mundo, pero el zapatismo es uno, y quizás es uno de los espacios liberados más amplios y más duraderos también, porque tiene más de 20 años de construir una realidad alternativa que ellos llaman la autonomía. Y entonces en esos espacios sí ya hay la prefiguración ya concreta que podemos ver, que podemos conocer y observar de realidades colectivas no capitalistas o en proceso de liberarse de la dominación capitalista, ¿no? Y bueno, eso es la fuente de esperanza, ¿no? Y eso implica pues conocer esas experiencias, hacerlas conocer, difundirlas, y que también sea fuente de inspiración para los pueblos del mundo, ¿no? Hay uno que bueno, como ejemplo nada más para que recuerdo cuando hablas del metro, ¿cómo le llaman estos delegados? Esta representación que es muy distinta a la de las democracias, que supuestamente ahí lo mencionas en extenso, un diputado que supuestamente representa no sé cuánta población, y el proceso que se lleva a cabo en las comunidades autónomas en donde cualquiera puede ser, no es una especialización, no es una especialización técnica, sino que todos están participando. ¿Podrías platicar un poco? Sí. Sí, pues sí, en los territorios zapatistas han construido otro sistema político totalmente al margen del Estado mexicano. Y es un ejemplo sumamente interesante y creativo que demuestra que hay posibilidades de organizarse colectivamente fuera de lo que llamamos el Estado, ¿no? Y la lógica fundamental ahí, bueno, habría que describir cómo funciona, los cargos, cómo eligen la gente, cuáles son las responsabilidades, cómo se articulan las juntas de buen gobierno con las asambleas, en sus distintos niveles, hasta las asambleas comunitarias. Pero lo más fundamental es esa lógica de la autonomía, ¿no? Y la autonomía es buscar precisamente una forma de organización política muy bien estructurada, pero que no es la del Estado. Y el corazón es la idea que podemos gobernarnos nosotros mismos. Podemos hacer nosotros mismos. Tenemos que hacer por nosotros mismos. Y eso implica que efectivamente la actividad política no es una tarea especializada, no es de la clase política, sino que es de todos. Y nos tenemos que involucrar todos en participar. O sea, ahí todos se involucran en ser partes de esos consejos municipales o juntas de buen gobierno, o sea, asumiendo las tareas políticas como algo de todos, no, o sea, provocando una desespecialización de la política. Y pues eso lo cambia todo. es realmente el contraste con el sistema político institucional es impresionante, ¿no?